Yorgos Lanthimos ha estado recorriendo varios caminos en cuestión de historias y narrativas, pero algo que siempre lo ha distinguido es su oscuro sentido del humor y hacer escenas fascinantemente explícitas y turbias. En Poor Things o Pobres Criaturas, como le pusieron en español, Lanthimos, usando en un inicio la figura del Dr. Frankenstein y su creación, y fiel a su estilo, nos cuenta la historia de Bela Baxter, creación del Dr. Goodwin Baxter, mejor conocido como el Dr. God, diminutivo de su nombre y haciéndose llamar a sí mismo Dios. God es Dios en inglés. El doctor contrata a Max, un joven estudiante de medicina, para que esté observando y estudiando el día a día de Bela. Max queda fascinado al ver que ella tiene la conducta casi de un bebé a pesar de ser una mujer hecha y derecha, y poco a poco va entendiendo e involucrándose con ella. Al mismo tiempo, Bela va descubriendo un mundo dentro de la casa del Dr. God, y llegado el momento descubre su sexualidad. Y se da cuenta que necesita más que lo que hay en esa gran mansión del doctor. Entonces Bela, un ser criado con amplios conocimientos científicos, excelente vocabulario, con una inocencia infantil pero sin remordimientos, sin filtros ni reglas sociales, sin culpas ni ataduras, enfrenta a una sociedad a la que se tendría que adaptar. Y el Dr. God, su creador, respeta su libre albedrío y le permite vivir como a ella le parezca. Es decir, el creador confía en su creación sabiendo que ha hecho lo mejor para ella. Bela en su camino conoce a mucha gente y a todos les afecta de diferentes maneras hasta que su origen y pasado regresan y debe enfrentarlos. De alguna manera es una crítica a la religión, a la sociedad y a todos sus atavismos. Explora la verdadera libertad de la mujer y no solo sexual, sino también de decisión, de acción, de palabra, de poderse equivocar, reconocer y enmendar sus errores y vivir con las consecuencias. Es un viaje de conocimiento tanto físico como espiritual de un ser que al parecer no tiene alma, sino que la va formando en el camino. Si bien esta no es la mejor película de Lanthimos, son superiores La langosta, El sacrificio de un ciervo sagrado, incluso Canino, aunque sí supera la favorita, aún así es una de las mejores. En Poor Things nos muestra una estética entre victoriana y futurista que nos sumerge en la trama. Vuelve a la cámara de ojo de pescado, pero ahora sí se siente justificada. Hace excelente uso del blanco y negro, va al color y según las situaciones o tal vez los estados de ánimos de Bela, cambia las paletas de colores y nos regala bellísimos fotogramas. El vestuario es espectacular. A través de él vemos el crecimiento y la madurez de Bela. Todos los personajes están muy bien estructurados y esto hace que la trama sea muy sólida. Los personajes secundarios como el ama de llaves de la casa del Dr. God, Mrs. Prim, Harry Ashley y otros más son muy buenos y dan soporte a la trama. William Dafoe, a pesar de estar caracterizado con un maquillaje que deforma su cara, logra perfectamente un personaje que al principio se cree superior al resto y al reconocer que su creación lo ha rebasado, se muestra como un padre orgulloso y cariñoso. Mark Ruffalo está como pocas veces lo hemos visto, haciendo este hombre que pasa de ser un machista y ególatra a un ser acabado, celoso y vengativo. Emma Stone nos dice de qué está hecha y nos da una de sus mejores actuaciones. Yorgos Lanthimos nos ha regalado una bellísima película, poniendo atención en todos los detalles, creando personajes alternos que solo enriquecen la historia haciéndola inolvidable. Es de esas películas que sales de verla y necesitas comentarla con alguien para ver si la otra persona vio lo mismo que tú. Y créanme, no todos hemos visto lo mismo. Y esto es lo que la hace más rica. No hay que quitarle la vista a este director, que debo confesar que se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Pero en cada entrega que hace, nos sorprende y nos da algo nuevo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte. Te invitamos a ver estos videos.